más se utilizan, ¿verdad? Dependiendo del tipo de actividad que se esté realizando. Vamos a iniciar con lo que es el origen, ¿verdad? Vemos que durante la antigüedad siempre ha predominado el trabajo manual de las actividades agrícolas, que van relacionados siempre a la obtención de los alimentos, ¿verdad? En este caso de los granos básicos y en la manera en cómo el ser humano ha venido siempre buscando la manera de cómo conseguir el alimento. Entonces, este trabajo antes, pues, o en antigüedad, se daba de manera manual. La mecanización se reducía principalmente al uso del arado sembrador, usado en este caso, pues, para poder realizar estas tareas. Conforme fue desarrollándose, en este caso, pues, la tecnología, y han surgido nuevas técnicas, equipos y máquinas para poder realizar este tipo de actividades, es que hoy en día podemos obtener equipos bastante cómodos para maniobrar, que cumplen varias funciones, que ahorran tiempo, ahorran recurso humano, ¿verdad? Y que en algún momento pues, nos ayudan a desarrollar estas actividades agrícolas de una manera un poco más provechosa, ¿verdad? Un adelanto importante fue el reemplazo del trabajo o la tracción humana por la utilización de animales, como lo fue el paso del uso de la azada al arado, primero traccionado por seres humanos y luego por animales. Si se dan cuenta, dentro de los orígenes que hemos tenido, se utilizaban herramientas de manera artesanal, ¿verdad? Para poder realizar los diferentes agujeros, para poder realizar la siembra. Entonces todo esto pues se iba ajustando a la herramienta y al equipo que se iba teniendo en la época, ¿verdad? Posteriormente, pues ya se, como les decía, ya se introdujo el arado, ¿verdad? Vean en la gráfica, podemos observar el tipo de herramienta que se utilizaba para realizar este tipo de actividad, que era mucho más, digamos, mucho más rentable y mucho más rápida esta actividad que cuando se hacía de manera manual, ¿verdad? Es decir, cuando el ser humano realizaba esta actividad. Posteriormente, pues fue surgiendo este tipo de herramienta hasta llegar a lo que hoy en día, pues ya tenemos los equipos mecanizados, incluso hasta automatizados para realizar estas actividades agrícolas. Otra de las características de estas actividades, por ejemplo, tenemos el arado, que fue el invento más revolucionario en la agricultura. Vemos que gracias a él se pudieron conseguir excedentes agrícolas. En este caso, pues las nuevas técnicas de realizar este laboreo de tierras han puesto en entredicho la utilidad de su uso. Es decir, ahora con toda la tecnología que tenemos, los equipos, estas actividades pues eh, se consideran como poco productivas, ¿verdad? En cuestión de cuando se evalúan rendimientos, cuando se evalúa calidad del trabajo que se realiza, ¿verdad? Entonces, eh, ya no se utilizan, ya no se utiliza con frecuencia esta actividad, aunque obviamente dependiendo el tipo de agricultor, la ubicación, ¿verdad? También los recursos que se tengan, si es a través de una empresa, de un constructor, de un agricultor particular, pues todavía se pueden observar algunos de estos tipos de procedimientos a través de estas herramientas o incluso con animales para poder realizar este tipo de actividades. Recordemos que las máquinas lo que han venido a hacer es a facilitar y a mejorar todas las actividades que en algún momento vamos a desarrollar, no solo
en nuestra profesión, sino que en nuestra vida diaria. Podemos observar que hay una infinidad de máquinas, equipos, herramientas que lo que han venido es a facilitarnos la vida, a mejorar los procesos que vamos a realizar utilizándolas, mejorando la calidad, optimizando recursos, optimizando tiempo, costos, materia prima, etcétera, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es una máquina, la maquinaria agrícola. Las máquinas son elementos que se utilizan para dirigir la acción realizada por las fuerzas de trabajo a base de energía. Por su parte, en el campo agrícola, los mecanismos a motor que se emplean en estas labores aligeran la producción y mejoran las técnicas de cultivo, ¿sí? En la gráfica podemos observar algunos de las máquinas que se utilizan para estos procesos agrícolas. Más adelante en la clase pues vamos a describir las más comunes, porque como les decía en la clase anterior también, ¿verdad? Hay una infinidad de maquinaria más específica, dependiendo del tipo de actividad agrícola, el cultivo que se está realizando. Así es la máquina, en algún momento la especialidad de la máquina, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las más comunes, las que en algún momento podemos utilizar para realizar diferentes actividades o cuando estamos eh, trabajando algún otro cultivo, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a describir las máquinas las más comunes, ¿verdad? Dentro de ellas podemos mencionar lo que es la fertilizadora, que es una máquina empleada en agricultura para esparcir por un terreno compuesto un fertilizante. Dicho compuesto o mezcla se utiliza para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal, ¿sí? Si se dan cuenta, pues son máquinas que se adaptan, en este caso, a los tractores. El tractor es como que las máquinas principales, ¿verdad? Que se utilizan en en la agricultura. El tractor, pues, es muy versátil, le podemos adaptar varios equipos, varias máquinas para poder realizar este tipo de actividades. La fertilizadora, pues obviamente lo que nos ayuda es a cubrir mayor cantidad de área para poder aplicar el fertilizante, ¿verdad? En algunas áreas el fertilizante todavía se aplica de manera manual, es decir, con una bomba, una mochila, ¿verdad? Para poder aplicar el fertilizante, ¿sí? Como les decía, va a depender del tipo de producto. La topografía del terreno también es bien importante, ¿verdad? Porque cuando estamos realizando esta actividad, por ejemplo, en un terreno que tiene una topografía quebrada, ¿verdad? Que es donde regularmente se dan ciertos cultivos, ¿verdad? Por ejemplo, el café, que da la altura, las características del terreno, pues no tiende a ser plano, sino que tiende a ser quebrado. Entonces, muchas veces complica un poco el acceso de este tipo de máquinas. Mientras que en las partes bajas, donde hay otro tipo de siembra, maíz, trigo o algún otro cultivo, pues las áreas son relativamente planas y son más extensas. Entonces, eso viene a facilitar en gran medida la utilización de este equipo de máquinas que, como les decía, lo que nos ayudan es a optimizar tiempo, recursos. Imagínense eh, la cantidad de personas que se necesitarían para aplicar este fertilizante si fuera de manera manual, ¿verdad? Mientras que como podemos observar en la gráfica, en cuestión de recurso humano o personal, solo se requiere el piloto del tractor y tal vez pues una persona más que vaya controlando o supervisando la aplicación de este producto, ¿verdad?
Otra máquina muy utilizada es lo que es la cosechadora. Se denomina cosechadora una máquina dedicada a realizar labores de recolección de productos agrícolas. El 90% de los productos en los cuales se utilizan son, por ejemplo, los cereales como arroz, maíz, trigo, cebada, entre otros, aunque también puede recolectar diferentes cultivos dependiendo las características de estos, así como el algodón y otros productos forestales. Estas máquinas, pues obviamente hay diferentes marcas, diferentes estilos, diseños, tamaños que van en función en los productos que se van en el cultivo que se va a cosechar, o en algún momento puede ser una específica para ciertos cultivos. Por ejemplo, en nuestro país podemos mencionar una cosechadora que sea un poco más específica, es por ejemplo la cosechadora de la caña, ¿verdad? Que en algún momento pues es una máquina específica diseñada para este tipo de cosecha, este tipo de producto o cultivo que se está realizando, ¿verdad? Entonces, eh, si se dan cuenta, vean el tiempo que ahorra, en este caso, utilizar una máquina de estas, cuántas personas deberíamos de tener para realizar esta actividad, cómo transportar los productos que se están cosechando, ¿verdad? Entonces, obviamente estas máquinas pues tienen un costo y en la mayoría de los casos pues son costos bastante elevados, pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer el análisis, ¿verdad? Si vale la pena dependiendo el área o la extensión de terreno que se posee, la producción, si realmente se dedica uno a producir este, estos productos, ¿verdad? Y a comercializarlos. Entonces, ahí es donde se hace el análisis, si conviene o amerita tener una máquina de este tipo, ¿verdad? Pero podemos observar que también parte de las características, y por eso es que menciona que se enfocan más en este tipo de productos como lo que es el arroz, el trigo, porque estos normalmente se producen en áreas planas, ¿verdad? Donde es mucho más fácil la maniobra de estas máquinas, porque estas máquinas pues tienen sus limitantes, obviamente, entonces no podemos ponerlas a realizar esta actividad en terrenos bastante quebrados o que tengan una topografía que pueda ocasionar algún daño o algún accidente en el momento que se está realizando esta actividad, ¿verdad? También tenemos lo que es la desbrozadora. Una desbrozadora es una máquina que corta, prensa y machaca las hierbas, plantas y ramas que crecen en el campo para conseguir un secado más rápido y uniforme del terreno. Las desbrozadoras pueden ser accionadas y arrastradas por un tractor o con animales de tiro. Las unidades de corte se pueden montar por debajo del tractor, entre las ruedas delanteras y posteriores, o bien montar en la parte posterior con un enganche de 3 puntos. ¿Sí? Si se dan cuenta, como lo podemos observar en la gráfica, siempre ya vuelve a aparecer el tractor, ¿verdad? Que el tractor es en la mayoría de las máquinas un elemento principal, ¿verdad? Porque la mayoría de estas pues traen ya sus accesorios y sus adaptaciones para poder colocarlo en el tractor para que éste pueda transportarlo y ponerlo en funcionamiento también. Esta máquina, pues, si se dan cuenta, eh, no es muy común o no es muy utilizada, pero sin embargo, pues se tiene esta alternativa, ¿verdad? Cuando en algún momento, pues, se amerite o se necesite realizar esta actividad, ¿verdad? Que lo que hace es que
prensa y machaca las hierbas, plantas a la hora que vamos a hacer una limpieza, ¿verdad? Para pasar otro tipo de máquina o para no estar constantemente esta máquina, pues se puede realizar este tipo de actividades. Normalmente estas, como no son máquinas completas, por decirlo así, como vimos en la cosechadora, que digamos, toda esta máquina viene con su, como con un camión, digamos, o un tractor de manera independiente. El costo de estas máquinas, como la cosechadora, es un poco más elevado, mientras que una desbrozadora, como es un accesorio que le podemos colocar al tractor, dependiendo del tamaño que tengan estos accesorios, pues no son tan caros o tan costosos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la actividad o el área donde nosotros vamos a realizar estos trabajos, pues a veces sí amerita tener estos equipos adicionales que nos ayudan, como les decía, a mejorar la calidad del trabajo y reducir los costos, en este caso, o la utilización del recurso humano. También tenemos la fumigadora, que es una máquina agrícola que se encarga de fumigar las zonas de terreno. Las áreas de fumigación consisten en esparcir un compuesto plaguicida de diferentes formas para proteger un cultivo o un terreno de agentes nocivos para el mismo, ¿verdad? Si se dan cuenta, volvemos otra vez a observar que, que también está lo que es el tractor, ¿verdad? Ella es también otro eh, accesorio que le podemos adaptar también al tractor para poder realizar estas actividades. También pues tenemos, pues dependiendo del tamaño de la fumigadora, también puede venir para poderse adaptar al tractor o también puede venir ya como una máquina un poco más completa, un poco más grande, ¿verdad? Que nos ayuda a realizar este tipo de actividades. Y en lo que es la industria de la agricultura, eh, lo que es la aplicación de los fungicidas y fumigar las zonas donde se va a realizar el cultivo, pues es indispensable, ¿verdad? Porque el cultivo como es, en este caso está en la naturaleza o es parte de la naturaleza, es propensa a que sea atacado por diferentes agentes, diferentes plagas. Entonces es importante tener esta protección siempre sobre el cultivo y en algunos casos, si tenemos maquinaria que nos pueda ayudar a realizar esta tarea de manera más pronta y efectiva, pues estamos garantizando también la producción. ¿Cuántos casos no se han dado en que toda la cosecha se pierde por alguna plaga o se daña por una plaga y que tal vez en su momento por no realizar una aplicación preventiva de manera más rápida o de manera más segura, ¿verdad? Eh, Se puede echar a perder todo lo que es eh, una cosecha, ¿verdad? Entonces, para eso también nos sirven las máquinas, para poder realizar todas estas actividades de manera más rápida. Otra máquina tenemos lo que es el motocultor. Motocultor o tractor de un solo eje es un vehículo especial autopropulsado de un eje dirigible por manceras por un conductor de marcha a pie. Ciertos motocultores también son dirigidos desde el asiento incorporado o un remolque, ¿verdad? También son herramientas, son máquinas que, que vienen a facilitarnos un poco más el trabajo.
Se utiliza para abono superficial del suelo. Principalmente esta máquina se usa para labrar pequeñas superficies en la horticultura y en la jardinería. ¿Sí? También, entre más pequeñas son las máquinas, en algún momento pues nos ayudan a poder realizar estas actividades, no solo en extensiones o en áreas grandes de tierra, sino que también en lugares un poco más reducidos, donde no tenemos mucho espacio para maniobrar, ¿verdad? Es en el caso de realizar alguna actividad de jardinería. También tenemos lo que es la pulverizadora. Una pulverizadora es una máquina agrícola que se usa para esparcir un compuesto que puede ser natural, como el agua, o químico, como herbicida o plaguicida, expulsándolo mezclado con aire en forma de gotas muy finas con una aplicación fitosanitaria. Ahí podemos observar en la gráfica el tipo de máquinas. Si se dan cuenta, un común denominador de estas máquinas que son relativamente grandes, digámoslo así, es que necesitan áreas extensas de tierra, donde la topografía pues contribuya también y colabore a que estas máquinas puedan desarrollar su tarea de una mejor manera, ¿verdad? Se dan cuenta, casi todas están a base de neumáticos o de llantas, ¿verdad? Entonces necesitan cierta estabilidad, cierta nivelación, digámoslo así, de terreno para poder garantizar el buen funcionamiento de las mismas y también la integridad de estas máquinas. También hay máquinas agrícolas, pero son muy poco comunes, que cumplen esta misma función, pero en lugar de usar neumáticos, usan bandas, por ejemplo. Estas pues eh, lo que hacen es que dan la posibilidad a la máquina de poder accesar en áreas donde tal vez los neumáticos se les puede complicar en cuestión de que puedan quedarse atorados, puedan quedarse atascados. Entonces, este tipo de máquinas a base de banda son un poco más funcionales en este tipo de terrenos. Aún así, las de banda son un poco más, son más lentas, se pueden movilizar solo en áreas de terracería. Ya al momento de querer uno trasladarlas, por ejemplo, en distancias muy largas, hay que es necesario pues trasladarlas en un camión o en un lowboy para poder evitar que esta pues se dé a través, o sea, que se traslade por sí misma, ¿verdad? Ya da que la banda puede dañar el asfalto, el concreto, dependiendo del tamaño y el peso de la máquina. Por la misma forma de la banda puede eh, digámoslo así, rayar el pavimento. Entonces, estas pues regularmente se mantienen en el área donde van a realizar sus actividades. A diferencia de las que tienen neumáticos, estas pues incluso las puede uno trasladar de un lugar a otro. Hay ocasiones en las que hay necesidad de transportarse a través de carreteras o de terracería, carreteras de asfalto, concreto, y no hay ningún problema debido a que pues, son de llanta, ¿verdad? Otra máquina también muy utilizada es la sembradora. En la agricultura se denomina sembradora a una máquina destinada a sembrar y cuyo motor solía ser un malacate arrastrado por caballerías. En la actualidad, lo frecuente es obtener potencia de un tractor. La mayoría de estas máquinas llevan unas rejas delante de los tubos por los cuales se distribuyen los granos, que van abriendo el surco en el que se depositan, y rastros, rodillos o gradas que los cubren luego de tierra. Imagínense estas máquinas cuánto tiempo ahorran al momento de realizar esta actividad de sembrar, ¿verdad?
Siempre hay que tener a una persona que esté manejando el tractor. ¿Se dan cuenta? Es también es como un accesorio que le podemos colocar al tractor, dependiendo también el tamaño y el tipo de cultivo que vamos nosotros a sembrar, ¿verdad? Entonces, se necesita siempre un control, una supervisión de que la máquina esté funcionando adecuadamente, que vaya colocando los granos conforme a la distribución que se tiene contemplado, y de la misma manera no solo se va abriendo el surco, se va colocando el grano, sino que también ir realizando las actividades de, de ir cubriendo este grano o esta semilla que se está colocando, ¿verdad? También vamos a ver lo que es la trituradora, que es una de las máquinas que se encargan de triturar, machacar y prensar las hierbas, plantas y ramas que se recogen en el campo. También se puede emplear para extraer algunas sustancias de los frutos y productos agrícolas, rompiendo, prensando estos productos. Estas máquinas pues son muy utilizadas también, y si se dan cuenta en la gráfica también se adaptan al tractor, ¿verdad? El mismo tractor las moviliza y las lleva al área donde se va a trabajar este tipo de actividades. Esto es muy utilizada cuando se está tratando de sacar eh, alguna, en este caso cuando tenemos madera o tenemos parte tal vez no madera, sino que parte de las ramas de un árbol, y que se ayuda a sacar como una especie de chips. Por eso muchos la conocen también con el nombre de chipeadora, ¿verdad? Porque se puede realizar la actividad de estar triturando, machacando eh, diferentes elementos, como les decía, puede ser ramas, pueden ser plantas, hierbas, todo relacionado a, a, a digámoslo así, a las actividades muchas veces de limpieza, ¿verdad? Que a veces se requieren cuando se hace alguna poda de ciertos árboles, o cuando se van ya sea por cuestiones de sombra de algún cultivo, que se realizan estas podas de árboles. Entonces, para no tener toda este residuo, ramas que regularmente se dan cuando realizamos esta actividad, pues utilizamos este tipo de máquina, ¿verdad? Para poder limpiar, hacer un poco más fino todo este material, y que en algunos casos pues tiene otra función. Bien, ¿verdad? Los chips pues también se usan, o se pueden utilizar para hornos, ¿verdad? Porque al final es como una leña, solo que ya de manera un poco más fina, ¿verdad? Que nos puede servir para realizar actividades utilizando, digamos, este producto, ¿verdad? También otro equipo que se puede adaptar al, a lo que es el tractor, y que en algún momento también se utiliza en la agricultura, es el rodillo o rodo, ¿verdad? Que es un cilindro como el que se utiliza en la construcción, solo que también se puede adaptar al tractor, y en este caso pues se utiliza para compactar el terreno cuando la tierra está muy suelta, preparándola para la siembra, y desentorrar en caso de ser necesario. Estos pueden ser lisos, pueden ser acanalados, ¿verdad? Dependiendo el acabado que nosotros necesitemos darle a la superficie, pero la función principal es
compactar, ¿verdad? Compactar toda esta tierra suelta que se tiene. También otra máquina que es la que les he estado comentando a través de la clase de hoy es el tractor, que es un vehículo especial autopropulsado que se usa para arrastrar, empujar remolques, embarcaciones u otras máquinas pesadas, así como herramientas y los diferentes accesorios que ya hemos visto en la clase, ¿verdad? Dentro de los tractores hay una gran versatilidad de ellos. Podemos encontrarlos para la agricultura, podemos encontrarlos para la construcción, ¿verdad? El diseño pues va a variar, dado que no va a ser el mismo equipo, las mismas máquinas que se van a utilizar en en la agricultura que en la construcción, pero el sistema es el mismo, ¿verdad? O sea, la función principal es la misma, el tratar de tener una máquina que tenga la potencia suficiente para poder empujar, remolcar y para poder trasladar ciertas herramientas, ciertos accesorios, ciertos equipos y que en algún momento pues se puedan conectar también al mismo para realizar este tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, por esta razón, el tractor es la máquina pues más utilizada en todas las actividades eh, agrícolas, ¿verdad? Y que todos los diseños, la tecnología que se ha dado de todas estas máquinas que vimos se diseñan en base al tractor, ¿verdad? Porque ¿para qué van a diseñar esa máquina y colocarle neumáticos, colocarle llantas, que va a tener que tener un operador, etcétera? Entonces es más fácil de, bueno, diseñémoslo y que se pueda enganchar al, al tractor, tomando en cuenta pues todas las entradas de las mangueras, todo para que el funcionamiento pueda ser a través de los mandos que se tienen dentro del tractor. Por eso muchas de estas máquinas o accesorios, que se le puede llamar también, los fabrican las mismas empresas que fabrican y construyen los tractores, porque pues ya los diseñan y los construyen ya contemplando que se le van a colocar eh, diferentes accesorios, ¿verdad? Por esta razón, pues es muy utilizado eh, este vehículo, como se le puede llamar también, ¿verdad? Lo que es el tractor. También tenemos dentro de la máquina ya un poco más estacionarias, ¿verdad? Que depende mucho del tipo de, de industria o el tamaño que tenga la empresa, el negocio, donde estemos desarrollando esta actividad agrícola, es por ejemplo la secadora de granos. Es una máquina agrícola que reduce la humedad de los granos cosechados a un nivel compatible con un almacenaje seguro. Este proceso se conoce generalmente como el secado de los granos. En la mayoría de los lugares donde se desarrollan actividades agrícolas, pues, como les decía, dependiendo del tamaño de la cantidad del cultivo, el tamaño de extensión de tierra, la infraestructura que se posea, todavía se secan de manera manual o natural, digámoslo así, ¿verdad? Si tiene su patio de secado, y ahí es donde se le va dando el secado utilizando pues eh, la luz de la radiación solar, ¿verdad? Mientras que cuando ya son los procesos o son empresas ya más industrializadas, ya se dedican a la comercialización de los granos o de ciertos cultivos, pues ellos son los que utilizan más este tipo de máquinas debido al volumen de granos que están procesando
el control de calidad, los tiempos, el almacenamiento, etcétera. Entonces, aquí pues ya se utilizan ya máquinas un poco más grandes, más industriales, más específicas, ¿verdad? Para diferentes actividades que se realicen. También vamos a, dentro de las máquinas, podemos mencionar, eh, por ejemplo, bueno, esto ya es un poco más específico, dependiendo del proceso que se esté dando. Hay empacadoras, que es una máquina agrícola que tiene como único uso recoger, en este caso, eh, el heno, la paja, la avena, etcétera, y lo comprime en pacas o fardos que finalmente se atan con un hilo especial. Esto pues también son máquinas relativamente pequeñas que nos ayudan a realizar esta actividad. Dependiendo el producto que tengamos, la ubicación de donde tengamos nuestro cultivo, la topografía que vamos a tener en el terreno, dependiendo del cultivo que se está trabajando, así es como nosotros vamos a ir adaptando las diferentes máquinas que nos van a ayudar a nuestro proceso, porque así como tenemos máquinas muy funcionales, en algún momento, si nosotros no analizamos nuestro proceso, no analizamos también eh, la cantidad de producto que vamos a cosechar, cuál va a ser el manejo que se le va a dar. En algunas ocasiones podemos tener máquinas o invertir en maquinaria que realmente no vayan a satisfacer nuestras necesidades desde el punto de vista productivo. Y no porque la máquina no sea una buena máquina o no tenga la capacidad de hacer la actividad, sino que no está diseñada tanto para la topografía, para el tipo de cultivo que nosotros estamos trabajando. Por esta razón, pues en algún momento la máquina no puede realizar su tarea con la eficiencia que nosotros quisiéramos. Es importante determinar, obviamente, nuestro proceso, el cultivo que estamos trabajando, investigar qué tipo de máquinas son las que se adaptan o las diseñadas exclusivamente para el producto, el cultivo que nosotros estamos manipulando, ¿verdad? Porque muchas veces pues podemos comprar o adquirir máquinas sin cerciorarnos si realmente va a cumplir con la función, ¿verdad? A la cual nosotros estamos requiriendo. Con esto, pues damos por concluida la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes. Saludos.